Dice el 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así. Aquí tenemos una narrativa histórica. Lucas le está narrando a un funcionario, quizás a un juez de Roma, qué era el evangelio, qué se hizo, cómo fue la vida del evangelio primitivo. Y entonces estos acontecimientos históricos los tenemos que conectar con la doctrina y con lo que sabemos para no confundirnos. Porque no hay otro libro más malentendido que el libro de Hechos. ¿Por qué lo traigo en la escuela dominical? Porque quiero ir a paso lento. Quiero que entiendan cuántas cosas hacen hoy en día por un mal entendimiento de la narrativa histórica. Agarran la narrativa histórica como si fuera doctrina y al mismo tiempo contradicen muchas doctrinas de la Biblia y no saben ni lo que están haciendo. Vamos a ver este texto como si fuera doctrina para que vean todo lo que teníamos que concluir. Para empezar, ¿por qué nosotros no sacamos demonios de la gente y salen los demonios dando grandes voces y gritando? ¿Por qué no podemos levantar a un cojo? ¿Por qué no podemos levantar a un enfermo? Fíjate lo que estaban haciendo ellos. Paralíticos y cojos eran sanados y también resucitaron personas. Nadie hoy puede hacer esas cosas. Hay charlatanes, como dicen los doctores mismos, o doctores que estuvieron en la guerra. Dice, llegan dos personas con las mismas heridas, las mismas condiciones médicas, las mismas posibilidades de que se salve uno y el otro no, y a veces uno tiene más alto grado de morir y resulta que el que tiene más grado de morir se levanta como si nada en unas 2-3 meses y el otro muere. No se puede, o sea, no se sabe. Ahora, aquí tenemos nosotros este relato, ¿cómo lo debemos de ver? ¿Por qué es ese mal entendimiento? Para comenzar, por eso sabemos ahora que Felipe era un diácono, no era un apóstol. Ya conocimos a Felipe, pero también, ¿qué otra cosa sabemos de Felipe? Que se encontraba entre la multitud cuando Pedro estaba predicando el sermón en Hechos 2. ¿Qué ocurrió a esa gente? Esa gente en particular le ocurrieron dos cosas. Vino el Espíritu Santo, como estaba profetizado, a morar dentro de cada uno de ellos, como el nuevo nacimiento, como una regeneración, que eso nos ocurre a todos nosotros. Pero en esa ocasión se vio como paloma descender sobre cada uno de ellos. Eso ocurrió allí. Pero no solo eso ocurrió ahí. Ahí, para testimonio a los judíos y para probar que la palabra de Dios se cumple, ocurrió otra cosa. Esas personas que estaban ahí fueron llenas del Espíritu Santo. Fueron embestidas de un poder especial y comenzaron a hablar en diferentes idiomas y otros les entendían sin nunca haber estado en ese país para escuchar ese idioma. Milagros extraordinarios. Estas personas empezaron a hacer milagros, comenzaron a sacar demonios, comenzaron a hacer cosas que se admiraban ellos. Y este es uno de ellos, Felipe. Pero había algo, después de ese acontecimiento histórico milagroso, ya en el camino del mismo libro de Hechos, en el peregrinar, este poder ya no cada vez que se convirtió una persona, ustedes se convirtieron y yo también, y no pasó que se convirtieron. El nuevo nacimiento es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va, simplemente naces de nuevo. Pero, ¿dónde está la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuándo hemos andado sacando demonios, haciendo todo eso? Nunca lo hemos hecho. Y la gente por eso dice, no, es que no son creyentes verdaderos. Yo ya creí, pero ¿ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Porque cuando seas bautizado con el Espíritu Santo, entonces ya vas a hablar en lenguas. Y ahí están con la tendencia. ¿Y por qué pues yo no? Y te fijas lo que el otro dice y te aprendas esas ramatejes, no sé qué tanta tarugada dicen. Y dice, yo también voy a decir eso porque hoy aquí voy a estar, que nunca soy bautizado con el Espíritu Santo. Y se hacen hipócritas y comienzan a seguirle la corriente a toda esa gente. Eso es una tontería. Para decir, ya por fin fui bautizado con el Espíritu Santo.
Este hombre, este es un caso tan importante, lo que pasó aquí con Felipe y con este mago, esto es importante. ¿Por qué? Porque mira, lo que le voy a decir una cosa, nosotros, todos los que estamos aquí, como le digo, el Espíritu Santo vino, no en forma de paloma, pero vino. El nuevo nacimiento no sabe de dónde viene ni cómo es, como el viento, pero pasa. Después sabes por qué, porque ya, y es por eso estás aquí, por eso no te quedas en la casa, por eso buscas al Señor, por eso te gusta, por eso sabes entender la buena palabra de Dios y conoces la voz de Cristo y lo sigues. Entonces, eso te hace estar seguro de que naciste de nuevo. Pero la llenura del Espíritu Santo también a nosotros nos llega. Colosenses 3, Efesios 5, sé llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu Santo. Colosenses, ¿qué dice? ¿Verdad? Que dice que la palabra de Dios abunde en nosotros. ¿Qué dice Pedro? Decía como un niño recién nacido la leche adulterada, no adulterada. Es increíble que todos nos dicen lo mismo. Esas cosas eso es abundar en el Espíritu Santo. Cuando uno se pone a hablar la palabra, cuando Dios los capacita para entender, a mí para explicarles, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Eso no es normal. Este evangelio está vivo, cambia a las personas, da vida de nuevo. Es un milagro glorioso. Pero en este tiempo, estos milagros, estas señales tenían que acompañar la palabra, porque no estaba escrita la palabra. Esto que está viendo en las doctrinas que conocemos hoy no estaban escritas. Entonces fueron acompañadas con milagros poderosos, con señales, para autentificar al predicador. Tenían varios propósitos. Segundo, porque estaban profetizados y eran una señal para los judíos incrédulos. Era una señal de juicio para los judíos incrédulos. Así que todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, hermanos. Eso es lo que estamos viendo en este texto. Ahora, estoy adelantándome un poco porque primero le estoy haciendo un resumen. Este hombre le creyó a Felipe, ¿verdad? Y creyó que él era creyente, y muchos creyeron. Pero, ¿por qué fue desenmascarado hasta que llegó Pedro y Juan? Y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. La pregunta aquí es, cuando Felipe les predicó el evangelio, fueron muchos los que habían creído en Samaria. Ninguno realmente había creído hasta que llegó Pedro y Juan y les pusieron las manos del Espíritu Santo. La respuesta es no. Solamente uno fue desenmascarado, Simón, ¿verdad? Ahora, Simón también creyó igual que los otros, pero aquí se probó que la fe de Simón no era verdadera. Los otros ya habían creído. Pero ¿sabes qué fue lo que confundió a Simón? Lo que confunde a los pentecostales. Por eso los pentecostales y todo el mundo está obsesionado con los milagros, las señales y todo eso. Simón, para que tengan una idea, cuando llegó Pedro y a esos creyentes que ya habían creído en Dios, al ponerle las manos, los llenó del Espíritu Santo. Solamente los apóstoles, el diácono Esteban no tenía ese poder. Él podía sacar demonios, él podía curar enfermos, pero no podía transmitírselos a otros. ¿Se me entendieron? O sea, solo los apóstoles tenían ese poder. O sea, él lo recibió también. Los apóstoles le habían puesto las manos cuando lo ungieron. Buscaron varones llenos del Espíritu Santo con discernimiento y todo, y los apóstoles les pusieron las manos. Esos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, recibieron ese poder de ellos, pero ellos no lo podían transmitir. Tenía que ser de los apóstoles. Los apóstoles tenían esa autoridad. Entonces, cuando llega Pedro y Juan, y eso, hermano, lo dice bien clarito primero en Corintios 12, en Hechos 12, donde vemos clarito que el apóstol Pablo dice que, a lo mejor no es ni Hechos 12, pero bueno, el texto, claro, yo me lo sé, donde el apóstol Pablo llega a donde había estado predicando Apolo, y les dice, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Dice, pues ni sabemos qué es el Espíritu Santo. Entonces Pablo les puso la mano a 12 personas. Dice, y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Entendieron eso? Esas personas ya eran creyentes. Pero Pablo tenía el poder como apóstol de que a ponerle las manos se llenaran del Espíritu Santo y comenzaran a recibir información de una manera sobrenatural y milagrosa.
Esa es la diferencia. O sea, como les digo antes, porque esta doctrina es complicada. Yo me tardé 13 domingos parado ahí en Hechos 2 para enseñarles la diferencia entre nacer de nuevo, que ese es el Espíritu Santo morando en usted, y la llenura del Espíritu Santo. Y cómo sufrieron aquí, que no creyeron que la llenura del Espíritu Santo la recibieron personas que están en el infierno. Ay, una mujer me dijo que blasfemé. ¿Sí me entienden? Ahí blasfemó, hermano. Dice, no blasfemé. Judas fue lleno del Espíritu Santo. Sacó demonios, curó cojos, curó enfermos y está en el infierno. Le digo, y usted, miren el Antiguo Testamento, Saúl, cuando se despidió del profeta, fue cambiado en otro hombre porque el Espíritu Santo lo llenó. Saúl. ¿Y qué dice después? Que lo abandonó el Espíritu Santo y en lugar de eso venía un espíritu del demonio a atormentarlo. Es claro, hermano, la llenura del Espíritu Santo es un milagro extraordinario que lo reciben tanto creyentes como incrédulos. Pero el Espíritu Santo del nuevo nacimiento lo reciben solo los creyentes, sin que hagan nada y no pasa nada. Simplemente ocurre. Y ahora, ¿cómo sé que lo tengo? Porque ya no te quedas quieto. Vas a buscar de Dios y vas a dolerte con el pecado y te vas a dar cuenta que eres un creyente. Esa es la diferencia. Y todo esto tiene que verse aquí porque conforme voy avanzando, pues van a darse cuenta de esto. Por ejemplo, ahora, ¿por qué Felipe podía hacer esto? ¿Por qué Felipe no podía hacer esto? Dice, ahora, ¿por qué? Dice, perdón, ¿por qué Felipe podía hacer esto? ¿De qué? De sacar demonios, ¿verdad? Y de curar cojos, enfermos, ¿verdad? ¿Por qué tenía ese poder? Para poder entender esto tenemos que considerar que en Felipe no solo reposaba la simiente de Cristo, sino también fue lleno del Espíritu Santo. Y para eso vimos Hechos 2, 1. Ahorita les hice un resumen, me adelanté, pero ya voy paso por paso, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Esto es un hecho profetizado en las Escrituras, es algo histórico, es un acontecimiento único que tenía que ocurrir y es sumamente poderoso. Por eso Pedro, aquí están las palabras de Cristo que le dijo, el que cree en mí las cosas que yo hago, él hará y aún mayores. Ese Pedro que lo negó 3 veces, hermano, hizo cosas mayores en la salvación de las almas que las que Cristo hizo mismo. Aquí vemos el ejemplo ese. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, o sea, como de fuego, pues se miraban así en la forma, no que eran fuego. Ya ves cuántas canciones tienen ahí, fuego, fuego, esos, los pentecostales. Dice, lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Allí, como fue profetizado, se vio. Eso es lo que ocurre en ustedes sin que no lo veamos. Porque es así. El espíritu viene de la palabra neuma, que es un espíritu, es un fantasma, no se ve. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí, hasta aquí, está un punto. Y Lucas lo pone. O sea, aquí dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es como que ahí termina una narración. Pero ahí no quedó todo. Aquí ocurrió algo más. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban ahí, incluyendo los apóstoles. ¿Y qué comenzaron? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. La llenura del Espíritu Santo es para algo especial. El nuevo nacimiento es para toda la vida. Son las arras de tu salvación, que vas a ir al cielo. Pero esto no, la llenura del Espíritu Santo es para algo específico, para que hagas algo. Acuérdate de Sansón. No creas que Sansón era un hombre como cualquier hombre. No era normal. Mira, ¿tú te imaginas cuando estamos aquí 100 reunidos en la iglesia? Imagínate 200. Imagínate 300. Ahora imagínate 1000. Imagínate los todos robustos y hombres de guerra y armados. Ahora 1000 hombres armados con todo tipo de armas. Porque en ese tiempo ni siquiera permitían que los israelitas no había herreros, se los quitaron. Todo el fierro lo trabajaban los filisteos. Tenían todo el poderío y la fuerza. Y aquel hombre con una quijada de burro. Pero lo que a ustedes se les olvida que dice, y Sansón fue lleno del Espíritu Santo. Y con una quijada de burro mató a 1000 hombres. Imagínate 1000 hombres tendidos.
Si los amontona, llega, o sea, imagínate, acomoda 1000 hombres ahí, con una quijada de burro. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. No, eso es un milagro extraordinario. Pero eso se iba. Esta es condicional. Es si llega y sale. Después se estaba muriendo de sed. Por si no viene de otro milagro, le viene Dios y le da agua. Y después le cortan el cabello porque no pudo con una mujer. No aguantó la presión de una mujer. Terminó confesándole todo, le cortaron el pelo, pero después le rogó al Señor: una vez más lléname, una vez más lléname. Sabía que la fuerza no era de él y lo llenó, y mató más gente en su muerte que en su vida. Ese es otro ejemplo de la llenura del Espíritu Santo. No se confundan, no se confundan. ¿Me entiendes? O sea, ¿y sabes por qué les digo esto, hermano? Porque hombres de los más grandes de la reforma les van a decir lo contrario. Les dicen que la llenura del Espíritu Santo la recibimos cuando creímos de Dios. Eso les dicen. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Aunque lo digan, sí, aunque lo digan, no es verdad. Y obviamente, ¿sabes con quién creo igual aquí? Con MacArthur. Estoy al 100 con él. En esto sí. MacArthur no cree así. Pero otros de los nuestros están convencidos de lo otro. Están mal. Son dos cosas. La llenura, por eso Pablo, entonces si ya nacimos de nuevo, y si como dicen ellos, la llenura del Espíritu Santo la recibes cuando naciste de nuevo. Entonces, ¿por qué Pablo te dice que seas lleno del Espíritu Santo? Es como si te dijera: vuelve a nacer de nuevo. No tiene sentido. ¿Y por qué Colosenses, que es un texto sinónimo sin discusión alguna, ustedes ya lo saben, ni siquiera dice esté lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo te dice? Que la palabra de Dios mora en abundancia. ¿Ves? No tiene que, ¿por qué? ¿Por qué es la llenura del Espíritu Santo de nosotros? Que la palabra de Dios mora en abundancia. Y como les dije, y eso se va a tratar el mensaje que voy a predicar el próximo domingo, esa palabra de Dios que mora en abundancia es la solución para todos los problemas. La lista la da Pablo, la lista la da Pedro. Le da directrices a la esposa cómo debe conducirse, directrices para el esposo cómo ser un buen esposo, directrices a los papás cómo educar a los hijos, directrices a los hijos cómo tratar con sus padres, directrices cómo tratar en el trabajo con tus responsabilidades, de cómo tratar con las autoridades. Y para todo la palabra es suficiente. Todo el tiempo estamos siendo llenos del Espíritu Santo, hermanos. Pero la gente quiere levantar cojos, hacer ver ciegos. No se necesita eso. Entonces aquí es lo que estamos viendo. Y así que continuando dice: la falsa conversión de Simón el mago. Pero aquí me detengo si tienen alguna pregunta ya, algún comentario. Buenos días. Estaba esperando que dijeras si tenías. Sí. Aquí, hermano, en Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahorita que estábamos hablando de que somos bautizados y llenos siempre, o sea, cada día estamos siendo llenos del Espíritu Santo, ¿qué se refiere aquí en Lucas donde dice y fuego? Bueno, hay varias interpretaciones, pero la clara, la que siempre hemos creído nosotros, está hablando de las dos cosas. Cristo es el que viene con una espada en su boca, aguda, ¿verdad? Por un lado da vida y por otro mata. Cristo es la roca angular, ¿verdad? El que se quebrara con ella, ¿se entiende? Vivirá, pero sobre que en él caiga lo hará polvo. O sea, con Cristo las cosas no son a medias. La palabra de Cristo no volvió vacía. O da vida o mata, olor de vida o olor de muerte. O te bautiza con el Espíritu Santo y vives, o con fuego y te consume, que es el fuego el que va a ser el juicio para toda la gente. Es todo lo que está diciendo. No fuego de ese fuego como lo creen los pentecostales. No, es lo contrario. Es lo contrario, es lo que no entiende la gente de Cristo. Que ese mismo Cristo, Él lo dice clarito: yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. En la segunda venida
olvídense de salvación. No viene a salvar, viene a condenar al mundo, ¿verdad? Entonces, y salvación, lo que siempre dice. El que en él cree no es condenado, y el que no, pobrecito, no, ya ha sido condenado. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Así habla el Señor. El mismo Juan, en ese mismo Juan que dice que no vino a condenar al mundo. ¿Y qué dice Juan 3:36? ¿Entiende? Léalo. 3:36. Y se lo aprenden, ¿eh? No, Juan 3:36. No. Juan 3:36. Y qué bueno, porque todos se les va a quedar, ¿eh? Acuérdense que se les va a quedar. Van a pensar, me acuerdo cuando la hermana Angélica no lo encontraba, y se les va a quedar. Acuérdense de mí, ¿eh? Dígalo, hermana. Va a ver que se les va a quedar, ¿eh? No solo no verá la vida, la ira de Dios está sobre él. Pero ¿qué dice la gente? Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. La ira de Dios está sobre el que comete el pecado. Todo el tiempo, como lo dice la Biblia. ¿Ve? Eso es la palabra. Sí, claro, el fuego. Por eso dice, para unos es vida y para otros el fuego consumidor, la ira de Dios. El fuego es un símbolo de destrucción. De juicio. Pero ellos agarran, acá acuérdate, en el libro de Hechos, dice como lenguas de fuego. No era fuego. ¿Cómo? Porque el color quizás eran como, mira, cuando miran las películas, te dice más, se ve como un humito, así haciendo formas como de lenguas, pero de un color rojizo. O sea, por eso el narrador dice, se miraba, él estuvo ahí. Lucas, hermana, que está escribiendo, estuvo ahí sentado cuando pasó eso. Por eso dice, venían lenguas como de fuego. ¿Se me entiende? Como de fuego. No estamos asegurando que realmente eso era, ¿verdad? Pero dice como de fuego, o sea, da la apariencia. Es como si yo digo, mira, sí, algo así, como una luz, como una nube, pero un color rojita, pero no era fuego. Entonces, eso es como llegó el Espíritu Santo. Entonces, Cristo, el Espíritu Santo, el bautismo no salva, ¿me entiendes? No salva a nadie. Eso está claro, porque este hombre fue bautizado y no era salvo. No era salvo, como lo vamos a ver más adelante. Así que está bien ya. Ya creo que lo que me dijo quedó contestado, ¿verdad? Ok. Pastor, y confirmando lo que tú dices, aprovechando el texto que está la hermana Angélica, en el pentecostalismo por lo general se queda en el versículo 11, cuando dice que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero también la interpretación a eso está en el versículo 12. La respuesta ahí mismo que dice que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá en el trigo su granero, con relación a esa llenura del Espíritu Santo. Pero el fuego, dice ahí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lo que estás mencionando tú con relación a... En el mismo contexto. Sí. Gracias, hermano. En el mismo contexto está eso ahí. Ahí mismo te está diciendo qué significa el fuego. Juicio. Sí. Como lo hemos aprendido, ¿no? Que hoy la llenura del Espíritu Santo es la capacidad que nos da para poner su palabra en obra, ¿verdad? Sí. Correcto. Y también para cumplirla. Correcto, así mismo es. Otra cosa es una inquietud que tengo con Balaán, cuando profetizó, que él quería profetizar maldición sobre el pueblo de Dios, pero no profetizó la maldición, sino que profetizó la bendición. Ahí fue investido también de la llenura del Espíritu Santo. Claro que sí. Eso es lo que él tenía, que venía el Espíritu Santo y hablaba palabra de Dios. Inclusive eso vemos Lucas, vemos que la palabra nos dice que los 70
salían gozosos diciendo: Señor, en tu nombre se nos someten los demonios, sacamos demonios, la gente cree. Entre ellos estaba Judas Iscariote. No que a Judas no, a todo mundo sí se le pasaba, pero a Judas no, eso no es así. Sin embargo, obviamente también hay que quedarnos claros que ningún incrédulo escribió las escrituras, ¿me entiendes? O sea, por eso no hay un libro de Balaam, ¿verdad? Pero hay una historia de que aún los impíos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de lo que el hermano me dice, que está más en el Nuevo Testamento. Cuando me parece que fue Gamaliel, que dijo: es necesario que un hombre, no, lo dijo el sumo sacerdote, que es necesario que un hombre muera, ¿verdad? Y no que todos perezcan. Entonces, ¿qué dijo Gamaliel? Gamaliel dio la interpretación, dice: esto dijo porque, lo dijo Cristo. Gamaliel dijo porque fuera el sumo sacerdote y profetizó. Y sabemos que él era el diablo, pero profetizó, dijo una verdad. La dijo, él no creía, él no creyó lo que dijo. Oiga bien, él creyó que había que matar a Cristo para salvar al pueblo de esa plaga. Sin embargo, aún sus malas intenciones y todo, profetizó, porque realmente tenía que morir para salvarnos. Es un ejemplo. Sí. Pastor, una pregunta. De acuerdo a lo que estamos hablando con respecto a la llenura y al ser sellados por el Espíritu Santo, me crea la duda. Esto con respecto a la llenura que usted dice que es algo que de pronto pasa momentáneamente y el Señor pues se vale de eso para hacer un milagro o mostrar su poder, ¿sigue sucediendo el día de hoy o eso definitivamente no va? Lo digo porque obviamente afuera, cuando miran la Reforma, dicen: no, es que ustedes no creen en milagros. ¿En qué clase de Dios crees tú? Entonces, ¿por qué? Porque afuera sí están viendo ellos. Obviamente sabemos que, pues yo no puedo asegurar que todo, pero la mayoría es charlatanería. Pero ellos sí ven ciertas cosas. Se sanó, no se enfermó más, o sea, cosas así. Se podría decir que en algún momento esta gente es investida por ese poder de Dios y logra sanidad, obviamente por voluntad de Dios. ¿Se podría decir eso? Ok, el Espíritu Santo, pues, si no lo dijera en Colosenses 3 y en Efesios 5. Pablo mismo no solo dice que sigue pasando, nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos de la palabra. Ahora la palabra de Dios es la que tiene el poder. Mira, por ejemplo, si una esposa que no se sometía y ahora siendo creyente se somete al marido, ¿me entiendes? Y eso lo voy a hablar también el próximo domingo, pero miren esto: el sometimiento de la mujer es en el Señor. Oigan esto, porque hay una mala intención, no, que yo mando, Dios dice que yo soy la cabeza y tú tienes que someterte a mí. No, el sometimiento es en el Señor. Pero si tú no eres cristiano verdadero y no tienes a Cristo por cabeza y no vives de acuerdo a la palabra, ella no tiene por qué someterse. Al contrario, Dios te va a decir: sométete tú a ella, porque ella es la que está haciendo mi voluntad. Ejemplos, 2 en las Escrituras. Abraham, la están poniendo ejemplo a Sara, de una mujer piadosa que se sometía a su esposo, que le llamaba hasta Señor, una mujer obediente. Pero un día, encaprichada y nada bueno, sino porque a ella se le ocurrió la idea de darle la criada a Abraham para tener hijos, no confiando en lo que Dios le dijo. Y ya cuando nació ese niño se puso celosa. Cuando nace el hijo de la promesa, el de ella, le dice a Abraham: ahora bota para afuera esa criada con ese niño, yo no los quiero aquí, porque no quiero que... Eso era malo. Abraham dice: bueno, esto no es correcto, se enojó. ¿Y qué le dice Dios? Abraham, hazle caso a Sara en todo lo que te dijera. En este caso vas a ser mandilón. Si así lo miramos, vas a hacerle caso a Sara. ¿Por qué? Porque ya se te olvidó que mi descendencia la estableceré en Isaac, no en Ismael. Así que Sara tiene razón, Sara está de acuerdo con lo que yo digo, y en este caso tú eres el que te sometes a Sara. ¿Me entienden? Ese es el punto. Entonces, la mujer se debe de someter cuando el marido la guía por la palabra. Ese es el someter, por eso, en el Señor. ¿Me entiendes? Si tú le dices: mi amor, no hagas eso, ¿por qué mi vida? Mira, por esto y esto y esto es la palabra. Y ella dice: wow, me pegaste. Pero no le pegaste tú, en el Señor. Es Cristo el que la somete. Ella no te tiene que tener miedo a ti, pero a veces ella te tiene que someter a ti. ¿Se me entiende? Cuando
ocurre. Ahora, ¿por qué el Señor le dice a ella que se somete y no te dice a ti? Porque se supone que tú eres la cabeza del hogar y que tú eres el sacerdote de la casa. ¿Por qué no estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿Por qué no te capacitas? ¿Por qué tiene que ser la mujer más lista que tú en la palabra de Dios? Porque eso pasa muchas veces. Saben más ellas que los hombres. Ahí si me dicen, no, sométase a ella usted porque usted no sabe nada. Ella que te guíe. Ahora, otro ejemplo. Isaac. Cuando nacen los dos niños, le dijo bien clarito Dios. Dice ella, me quiero morir, aquí estos no paran de pelear. Tienes 2 naciones en tu vientre. Dice, pero el mayor servirá al menor. Nacen los niños. Se los dijo un ángel del cielo. Es palabra de Dios. Nacen los niños y el otro, fuerte, velludo, cazador, mandaba a los miles de hombres, tenía 600 hombres de esclavos nacidos en casa Abraham. Cuando le heredó a Isaac podía haber más de 1000 esclavos nacidos en casa. Y que tenía que haber un hombre mano fuerte. Pero el otro se pasaba cocinando con la mamá en la cocina. ¿Me entienden? Entonces Jacob. Entonces Isaac dice, no, yo creo que Dios se equivocó. El que debe suceder, mi sucesor debe ser Esaú. Entonces, ¿qué? Yo lo voy a bendecir a Esaú, pero eso no dijo la palabra. Entonces la mujer lo engañó, le mintió. ¿Se me entiende? También actuó mal, lo engañó, le mintió, hizo todo y Dios la guardó para que no la descubriera porque le iba a maldecir. Y guardó a su hijo y lo logró porque ella estaba haciendo la voluntad de Dios. Con malas intenciones, sí, los dos estaban mal porque ella estaba obsesionada amando a uno y los dos eran sus hijos. Y el otro estaba obsesionado amando al otro y los dos eran sus hijos. Así que la palabra de Dios se va a hacer y el que se somete a la palabra tiene la razón. Normalmente debería ser el hombre, pero no siempre es así. Entonces, ahorita que Javier se suba allí, el Espíritu Santo tiene que llegar en ese momento a hacerlo. Él tiene que pedir eso porque yo lo pido toda la vida. Aquí que desaparezca yo, controla mi cabeza, mi lengua, mi boca, desaparéceme a mí, perdona mi pecado, porque aquí no quiero que aparecer yo, para que Dios nos hable la palabra. Eso es una llenura de Espíritu. Bajándose de ahí, queda igual, débil y todo lleno de pecador como somos todos, ¿me entiendes? Pero en ese momento Dios hace algo y seguido nos está llenando el Espíritu Santo. La mujer se somete al marido por el poder de la palabra. Los hijos, padres, disciplinad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Mira el Evangelio a la hora de disciplinar al hijo. Sobre todo, ámalo primero, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios. Tengo problemas en el trabajo, revisa la palabra. No estás haciendo lo que la palabra dice. Cuando no, la tarjeta la puchas, en vez de checar antes, checas después, checas antes. Yo no le doy un minuto a estos muertos de hambre y todo el tiempo renegando. No, tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra. Trabaja como para el Señor y va a cambiar todo en tu trabajo. Es un ejemplo. Todo el tiempo somos llenos del Espíritu Santo por la palabra. Mora en abundancia. Y ella nos guía a todos. No necesitan esos milagros ya. Pero sí puede hacer milagros, sanar, o como tú dijiste, la Biblia dice, está alguno enfermo, oren. Y la oración del justo puede mucho. Eso sí, sigue. Por eso digo, que cuando dicen, es que ustedes no creen en milagros. La respuesta es, estás equivocado, sí creemos en milagros. Y más grandes que los que cometieron aquellos. Más grandes. Porque Cristo levantando muertos, nomás salvó 70 personas. Y Pedro negando a Cristo 3000 en el primer discurso. Para que vean lo que es el poder del Espíritu Santo. Eso lo hace Dios. Así que sí creemos en milagros. Y Cristo lo dijo. El que cree en mí, las cosas que yo hago, Él hará también y aún mayores, porque voy al Padre y va a venir el Espíritu Santo. Pero entonces lo que pasa en estas iglesias, las supuestas sanidades que hay de algunas personas, porque no todos que pues, de pronto no se vuelven a enfermar o lo que tenían, el problema que tenían se quitó, podríamos decir que en ese momento quizás Dios en su voluntad obró y sanó a esa persona, aunque esa persona sea un charlatán o algo así. Hablando de la llenura del Espíritu Santo, esa es la pregunta, o sea, a eso me refiero, si eso pudiera pasar. Sí, yo creo, ahora, en este tiempo, yo no creo que en ellos llegue la llenura del Espíritu Santo. Ya no. En un tiempo era así. Ahora solamente llega en aquellos que fueron capacitados, porque ya no se necesita lo otro.
Ahora creo que los que son llenos del Espíritu Santo son solo los creyentes en algún momento de la vida y nada más, porque la palabra está terminada, ya todo está listo, ya no hay que hacer más nada. Segundo, esas personas, oí lo que te voy a decir, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos enseña que Satanás se encuentra atrás de esos milagros. Satanás le da vida a los ídolos. Tú le dices, tú te paras ante una imagen y le dices, pues yo no te creo, yo para mí eres hay una cosa, una pintura, yo no creo en ti, pero mi hijo está muriendo, si me lo salvas, voy a ser devoto tuyo, voy a ir de rodillas hasta, y pues ahí viene el diablo burlándose de ti y te levanta, porque el diablo puede curar, te lo levanta y ese fue el diablo que te dio. Tú dices, díganme lo que quieran, mi hijo, ya habían dicho los doctores que no tenía cura y se curó. Sí, lo curó el diablo. ¿Qué hacía el diablo y también es otra vez MacArthur? Es el que le atinó allí otra vez en el estanque de Bethesda, que venía un ángel y movía el agua y el que entraba primero se sanaba. Ese era el diablo, no era un ángel bueno, era un milagro del diablo. El diablo estaba promoviendo la salvación por obras. El que llegue primero se salva, el que brinque primero se salva, ¿se me entiende? Pero ahí tuvo un hombre 38 años sin llegar primero porque era cojo, y llegó Cristo y Cristo mismo le dijo, ¿quieres ser salvo? ¿Cómo no? ¿Quieres ser sanado? ¿Cómo no? Pero no me puedo meter al agua, no necesitas meterte al agua. Qué bueno que nunca te metiste, porque ahí hubiera sido el diablo el que te curó y no Dios. Ya lo prediqué aquí ese mensaje en esta iglesia. Así que el que lo salvó allí no fue, son milagros mentirosos. Satanás usa eso más bien para engañar a la gente. Sí, se pone bueno esto, ¿verdad? Lo de aquí, ya no avancé. Sí, buenos días. Sí. Con respecto al hermano Kevin y la pregunta, de forma irónica podemos decir que en esas campañas de sanidades, podemos decirle que si es posible que ellos vayan a un hospital y a una campaña de sanidad, a ver cuánto va a sanar. Sería bueno que esa campaña de sanidad la hagan en un hospital, no en una iglesia. ¿Ves? Porque ese es el engaño que realmente se realiza en ese tipo de iglesias. Perfecto, hermano. Y tomando contexto atrás del Espíritu Santo y en fuego, ¿cómo se bautizará? Como dice el hermano Jesús, también en el contexto que se dice, que está escrito, hay que retomarlo desde el versículo anterior. El hermano Jesús leyó el 12 y por estar el versículo 10 también, que dice así, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, ya sabemos qué significa eso. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuego. Así que más claro ni imposible. ¿Sí? En que está escrito como se bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya sabemos qué significa fuego ahí. Sí, claro, hermano, gracias. A ver, Javiercito. No. Tenías una cuando dijo Kevin que sí se podían curar las personas, pero ya después te empezaste a convencer de que ya se había. Pero dilo, explícalo sí, bueno, ya lo dijiste, pero explícalo tú mejor. Tiene que ver que estaba pensando que mientras la revelación estaba abierta, entonces, como ya hemos dicho otras veces, estos milagros, sanidades, etcétera, ocurrían para autentificar la palabra, ¿verdad? Porque todavía no hay una palabra escrita, cerrada. Entonces, de esa manera se certificaba la palabra, que era de parte de Dios. Y en ese sentido, digámoslo así, todo ese tipo de milagros estaban ocurriendo y el Espíritu venía y utilizaba a unos y a otros. Pero ahora que tenemos el canon cerrado, que la palabra de Dios ya está terminada, ya no ocurre ese tipo de milagros en ninguna manera, ni siquiera dentro de la iglesia. O sea, a lo que voy es, ya no se necesita certificar la palabra, como ocurría en tiempos de los apóstoles. Ya tenemos la palabra profética más segura. Así que lo que ocurre ahora en esos lugares donde hay supuestas sanidades y milagros, una de dos, es puro engaño. Como dice el hermano Danca, mejor deberían irse a un hospital si tienen ese supuesto don, y si no, en realidad es el mismo Satanás, que, como también dice la Escritura, son espíritus engañadores. Ya no es el Espíritu Santo que los llena
para que hagan estos milagros. No, ahora es el espíritu de Satanás que mora en ellos, haciendo milagros engañosos para que muchos crean a la mentira, como Claro. dice Pablo. Sí, eso está claro. El hermano Fanor está cansado de tanto correr ya. Pastori, suena difícil muchas veces aceptar esa realidad, pero uno ve el Antiguo Testamento cuando Moisés se presenta delante del faraón. Uno mira que los sacerdotes o los magos que servían al faraón hacían el mismo milagro que Moisés. Las culebras, pero la serpiente de Moisés se comió la otra. la otra. Pero vemos que se hacía lo mismo, era una imitación del milagro que Dios obraba a través de Moisés. Ahora, en el Nuevo Testamento, el mismo Señor confirma esa realidad, y parece mentira, pero dice el Señor que en Mateo 24, Jesús advierte: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, si fuera posible, ya entendemos ese contexto, pero dice, aún a los escogidos. Y los escogidos están dentro de la iglesia. Un escogido no va a seguir el escogido es un santo que no se va a perder nunca. y no va a seguir señales por eso fuera. si fuera posible, pero no es posible, como ya Claro, sabemos. y no va a seguir señales y prodigios por fuera, sino que, como dice, falsos cristos y falsos profetas o falsos maestros, significa que dentro de la iglesia podrán haber manifestaciones de prodigios y milagros mentirosos. Sí. Cristo acaba con eso cuando dice: esta generación adúltera y perversa demanda señal, o sea, milagro, pero no se les dará más milagro que el de Jonás. Ese fue el milagro más grande y el último que Cristo tuvo que hacer. Así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Cristo estuvo en la tierra y resucitó. Ese es el milagro más grande, el que nos salva a todos. Ajá. En cuanto a los milagros, yo creo, como lo que dice la Biblia, dice, hay una parte en la Biblia, no lo encontré, pero encontré otro, pero dice que Dios permite que esos profecías o milagros o prodigios sucedan para que Él lo permite, para que vayamos en pos de Dios. Él mismo dice que Él lo permite para eso. Y aquí en Deuteronomios 13 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová. Y me recuerda en Apocalipsis, cuando usted dio la clase la prédica de Apocalipsis, habló, y ahí hay una parte que dice que el que se santifica, santifíquese más, y el que peca, que peque más. O sea, en otras palabras, Dios permite que esas cosas sucedan. Yo lo entiendo así, para que dar a conocer quién es el verdadero seguidor de Cristo. Sí, mira, la diferencia ahora, ese texto que estás trayendo, hay 2 textos muy similares. Ese texto lo que está diciendo, mira, si un profeta se levanta entre ustedes y profetiza cosas y se cumple, bueno, eso parece que es verdadero, con eso ya lo tienes. Pero si luego te dijera: ven y adoremos otros dioses, tú serás el primero que levantará la piedra y todo el mundo lo matará. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo descubro yo que alguien es verdadero y el milagro es bueno de parte de Dios o de parte del diablo? Si es un verdadero creyente. ¿Se me entiende? Si permanece en la palabra de Dios. Pero ¿de qué me sirve que haga un milagro y la doctrina que predica es del demonio? ¿Entendió? Es lo que Kevin quería saber. Ese le ayuda mucho a lo que él preguntó.
¿verdad? Así que mientras que estés en esa doctrina, que creas que tú te salvaste solo, que tú todo lo que hagas, eso es obra del engaño del diablo. No tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque este profeta sí dice palabra, sí es verdad todo eso, pero cuando habla como dragón. ¿Me entiendes? De apariencia de piedad, pero negarán la verdad de ella misma. Y también dice, si tu madre o tu padre, ¿verdad?, te dijeran, ven, adoremos otros dioses, tú serás el primero, te vas a dar la pie y los matarás. O sea, en eso no hay negociaciones. En la palabra de Dios va por encima de todo. Por eso pone esos dos ejemplos tan extremos, tan fuertes, pero es que eso es lo que Dios dice. ¿Qué quiere decir? Pedro nos lo dijo, hermano. Qué milagro más grande que ver a Moisés resucitado, a Elías sentados, a Cristo glorificado. Dice Pedro, tenemos la palabra más segura. Acabo de predicar ese mensaje. Esta palabra nos guía. ¿Quieres más milagros? Mira, esa mujer, cuando tú eres cristiano, vas a comenzar a ver en tus hijos cosas. Cuando sigues los consejos de Dios, vas a ver milagros en tu esposa, en tus hijos, milagros por todas partes. Así que vas a ver cosas grandes. La palabra de Dios tiene para todo. Y vas a ver, vamos a experimentar un milagro todo el tiempo. Mira, lo que pasa que nosotros, les voy a adelantar un poco el sermón, pero tengo un texto para apoyar el mensaje que voy a predicar. Le dice Dios a Job, ¿cazas tú la presa para el león? Ese va a ser mi texto de apoyo. ¿Cazas tú la presa para el león? Ahora, fíjate lo grande. Mira el león. Es un animal, el rey de la selva. Tiene garras, tiene colmillos especiales. Está dotado para cazar, que es el número 1. Le ganarán el leopardo a correr y caza. Pero llega el león, ruge y el leopardo corre y le deja la presa. Le ganarán las hienas, cercando a la presa y la cierran y la agarran. Pero llega el león, ruge y todas las hienas corren y empieza a comerse la carne tranquilo. Y sin embargo, el león no confía ni en sus garras, ni en que es el rey de la selva. Le dice Dios, ¿tú cazas para él? Dios dice, yo cazo para él. Pero nosotros somos tan arrogantes que todo lo que podemos hacer, aquí no te ocupo, esto lo hago yo solo. ¿Cuándo te levantas, Señor? Gracias, porque qué buena comida me diste. Gracias por lo que le diste a mi esposa. Él está en esos detalles pequeños. Cuando mis hijas estaban embarazadas y yo le mandaba esos textos, ya no podemos dormir. Hijas, Dios le está contando los meses. ¿Le cuentas tú los meses a la cabra? A la cabra montés. ¿Se los cuentas a la sierva? Dice, ¿acaso tú sabes sus días de su preñez? Dios tiene control de los animales, no va a tener de ti. ¿Acaso tú no, el cuervo cuando, dice, tú alimentas a los cuervos cuando claman a mí que quieren comer? ¿Cómo Dios cuida a la cuerva que vaya y que no le pase nada para que les traiga comida? Porque los cuervos ya recién nacidos le están pidiendo a Dios la comida. Oye, ¿y por qué nosotros sacamos a Dios? ¿Por qué queremos ver cosas grandes? Dios, la cosa más grande que hizo es la salvación. Es un milagro poderosísimo. Que tú nazcas de nuevo y todavía no queremos más. Yo los veo cada rato. Pero cuando compramos a ver que nuestro Dios es Dios de lejos, de Dios de cerca, como lo vio Rahab. Tu Dios es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Ella sí creyó en eso. ¿Por qué no creer en eso? Que Dios está en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Eso nos va a ayudar mucho. A no estar pidiendo milagros para creer que Dios existe. Porque sí, la palabra de Dios es la que nos guía toda la verdad. Sí. Sí, bueno, ya en parte ya lo dijo también, pero completando la idea de hace un momento, bueno, ya sabemos que los milagros son mentirosos ahora, pero lo que sí puede haber, vamos a decir, una llenura del Espíritu sin que sea una persona creyente, hoy día, o sea, nosotros tenemos que preguntar, bueno, por ejemplo, la llenura del Espíritu, ¿para qué es? Para cosas como hoy día la predicación de la palabra, ¿verdad? Principalmente. Cuando un hombre de Dios se sube, el Espíritu Santo lo inviste para que predique la palabra en poder. ¿Qué sí puede ocurrir hoy día? Que personas, hombres, que incluso tienen el conocimiento de la verdad, ¿verdad?, sean investidos del poder del Espíritu
para predicar y ni siquiera ellos mismos ser creyentes. Eso lo dice Hebreos. Dice, gustaron la buena palabra, participaron del Espíritu Santo, o sea, de los poderes del siglo venidero. ¿Qué es eso? Esa es la investidura o la llenura del Espíritu. Sí. Estos hombres que tienen el conocimiento, y que, o sea, a lo que voy es, son hombres que están mucho más cerca de nosotros que los mismos pentecostales. Que sí, no, eso están adentro. Exactamente. Y pueden estar llenos del Espíritu cuando se paran a predicar la palabra. Sin embargo, no necesariamente son creyentes. Ahí sí puede ocurrir ese tipo de... Sí, como el caso de Judas. De investidura. Eso es lo único. Y en la actualidad de nosotros sería solamente algo similar a eso, hermanos, que todos los días están aquí, se exponen a la palabra, oyen el Evangelio, saben todo lo de Dios. Es imposible que no digan verdades, las están escuchando todo el tiempo. Y de alguna manera sí tienen que tener conocimiento. Sin embargo, eso no es, como le dijera, no es el patrón denominante, pero sí puede ocurrir. Yo lo vemos inclusive en las Escrituras, en varios así. Estamos hablando de apóstatas. Sí, apóstatas. Y los apóstatas siempre van a estar, y al último se va a dar una apostasía grandísima. Y nosotros no podemos, porque cuando mira, lo más difícil de detectar, hermanos, es un apóstata. No, les digo una cosa, nadie se cree experto en eso. Ni los 12 apóstoles, los 11, pudieron con eso. Le preguntaron a Cristo, ¿quién es ese apóstata que hay entre nosotros? Y Cristo les dice, ahorita les digo, voy a meter el pan al aceite, al vinagre, y al que se lo dé, ese es. Lo metió, se lo dio a Judas. Y no nomás se lo dio, sino que le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Y sabes qué dijeron todos? Es para que compre pan. ¿Judas? No, hombre, es mejor que todos nosotros. Nadie creía algo así. Y tenemos casos en la vida real. Fíjate lo que acaba de pasar con este hombre. ¿Me entiendes? O sea, con Steve Lawson. Eso es una... Yo no me gusta hablar ni meterme en cosas, porque yo solo le creo a Dios y yo conozco solo una versión, la que andan rodando por ahí, pero no conozco la de él, y yo no soy Dios que vi todo lo que pasó. Pero por lo que se ve, porque a mí no me gusta hablar de eso, porque yo no creo en los hombres, no creo ni en mí, yo solo le creo a Dios. Así que no me gusta hablar de lo que no sé, pero vamos a poner que fuera como dicen, para que vean ustedes que puede pasar. Porque si es verdad todo eso, entonces ese hombre no puede ser creyente, porque la palabra de Dios dice, el que practica el pecado es del diablo. Y un hombre que tiene una relación ilícita 5 años con otra mujer, y más casi su hija, casi su nieta, no. Eso es una cosa que no, ¿me entiende? Y sin embargo, fue luz del mundo en predicar la palabra, como dice Javier, es uno de los más grandes reformadores que hay por ahí. ¿Ves lo que te digo? Pero eso puede pasar con los apóstatas, solo con los apóstatas, que están entre nosotros. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Cuando le metieron la disciplina, salió huyendo. Según eso dice, todavía eso digo yo no me gusta confirmar lo que veo en la gente allá en el mundo. Pero eso dice, si es verdad, sería una... Si todo lo que dicen es verdad, entonces sería un apóstata. Bueno, creo que ya se dijo todo, solamente que, por ejemplo, los hermanos que ya han pasado por el discipulado, este es un tema que se toca acerca del cesacionismo, que es básicamente lo que estamos ahorita hablando, ¿no? Entonces, creo que, sin repetir mucho todo lo que ya se ha dicho, es que ahora, con lo de los milagros también, respecto a lo que preguntó Kevin, es que ahora nosotros sí creemos, o sea, el ser cesacionista no quiere decir que no creamos en milagros, pero lo que ahora, la distinción que hacemos nosotros es que ahora no necesitamos de ir a una iglesia o con una persona específica para que ore o le ponga las manos a cierta persona para que lo cure. Es decir, refiriendo al ejemplo del hermano Danka, lo que dijo Kevin y todo eso, es que si alguien hay enfermo, un familiar, un amigo, quien sea, ahora nosotros podemos orar por él. ¿Creemos en que Dios lo pueda salvar? Claro.
va a ser la voluntad soberana de Dios si se alivia o no se alivia. Pero creemos en ese milagro. Ahora también respecto a los pentecostales que estamos tomando como ejemplo, es que ellos se enfocaron en todos esos milagros vistosos, eso visible, pero se olvidaron en algo que usted acaba de comentar, en el milagro más grande, que fue nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de ser enemigos de Él, estando en nuestros pecados muertos, y entonces eso ¿qué más milagro nosotros queremos que ese? Sí. Pero ellos se enfocan, aún ya ellos diciendo que son salvos, que están buscando la llenura del Espíritu, o como les diga, que fuego venga sobre ellos, y todo lo que ellos dicen, se han olvidado del milagro más grande, que si realmente Dios los salvó a ellos, ¿verdad? Si realmente Dios los salvó a ellos, ese fue el milagro más grande, y se están enfocando en lo superficial, en lo visible, en lo vistoso, en lo escandaloso, y no en el más grande milagro para cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, nada más era como un comentario. En el discipulado enseñamos eso, que no es que no creamos en milagros, lo creemos, pero no necesitamos de venir, y es como si nosotros quisiéramos que Dios cure a alguien, y si creyéramos de la misma manera que ellos, entonces tendríamos que venir con usted o con el pastor Javier para que ustedes vinieran a orar por el enfermo o fueran al hospital o X cosa. Y entonces pues sabemos que no es así. Bueno, es bueno tocar ese punto. Mira, Fanor, ya no vamos a poder avanzar, se acabó el tiempo, hermanito, vente ya. Mira, vamos a hacer una cosa. Le digo una cosa, eso que está diciendo Dani, él ha tocado dos puntos importantes. Acuérdense que a Reforma se le ponen apodos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes son los que creen que no hay que predicar el evangelio porque ya Dios sabe quién va para el cielo y quién va para el infierno. Ustedes creen que Dios escogió unos para mandarlos al infierno, y la respuesta es no, ¿verdad? Porque en ninguna parte en la Biblia dice, cuando dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues régale a Dios que te salve, que te ha escogido. En ninguna parte dice si cree en el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta de Cristo, de los apóstoles y la nuestra, ¿verdad? Y ahorita que dice, ustedes son los que no creen en milagros. No, yo creo en los milagros más grandes que nadie me ha visto jamás. Yo creo en el milagro que se celebró en el cielo. Yo creo en un milagro que no solo los hombres, sino que todo mundo. A mí el milagrito de levantar a Lázaro, ese no me emociona porque se volvió a morir. Me emociona el de Cristo porque está en el cielo, ¿verdad? El que no muere nunca. Ese es el milagro grande, el que creemos. Ese es el milagro más grande. Ya no se le dará señal más, generación pecadora. Ya no hay más, sino la de Jonás. Ya no hay más. Ya está todo dicho. Entonces, ¿por qué no creen en el Señor? Es bien importante que creamos eso. Pero en esta iglesia, esos dos puntos no son así, son apodos. También dice, ustedes son los que no creen en el milenio. Sí creemos en el milenio, pero no en el tuyo. Ustedes son los que no creen en el arrebatamiento. Sí creemos en el arrebatamiento, pero no en el fantasioso sacado de tu mente, sino el que dicen las Escrituras. Por ahí, vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Santo Dios, porque eres bueno, porque tu amor es para siempre, porque tu palabra es eterna. Te doy gracias por todos mis hermanos aquí presentes, Señor, que todos están aprendiendo, todos hablan bien de ti. Gracias por esta congregación. Síguenos edificando, sigue estando en medio nuestro cada día para que podamos caminar juntos, Señor. Cuánto gozo es, Señor, estar en tus atrios con estos hermanos y gozarnos en tu palabra. Te lo damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.